Fair use notice. To all those human concerned. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips that balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hoy día quería yo considerar con ustedes un libro de la sociedad Watchtower titulado El Reino de Dios. Quería considerar una porción que se encuentra en el capítulo 10 de este libro, en la página 101, párrafo 7. Quiero leérselo a ustedes del 7 en adelante, lo que la Watchtower nos dijo en ese libro, que es francamente para pensar y meditar profundamente. Algo muy preocupante, porque yo considero que somos personas inteligentes, al menos creo que todos somos inteligentes de alguna manera, unos más, unos menos, algunos más, otros menos, pero cuando uno lee un artículo de la Watchtower, uno tiene que analizar a fondo lo que se pone ahí, lo que nos está diciendo la sociedad, y ver si tiene lógica, si tiene sentidos, si es que no hay algo que está mal ahí. Y yo encuentro muchas cosas congruentes que no tienen lógica, que una persona inteligente no puede aceptarla, pues, porque está reñida con la concordancia, con el sentido común. El sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos dentro de los testigos de Jehová. Uno puede ser idiota de joven, por la corta edad que uno tiene, por la poca experiencia, por la poca educación, poca preparación que ha logrado de joven, pero conforme uno va madurando en edad, se va instruyendo más, se va preparando más, comienza pues a desarrollar el sentido común más profundamente. Y también ese poder que tenemos de analizar las cosas. A mí me ayudó mucho cuando fui a la universidad. Tuve que estudiar muchas materias que tenían que ver con el criterio, el desarrollo del criterio, del pensamiento independiente, de buscar soluciones a los problemas que se presentaban en los casos que se nos daba para desarrollar. Y eso permitía pues que uno pudiera tener el cerebro entrenado para pensar. Por eso la Watchtower desintensiva el que testigo vaya a la universidad, porque tiene miedo que su cerebro comience a funcionar y a pensar diferente que cuando todavía no había iniciado estudios superiores. Cuando uno inicia estudios superiores y culminas una carrera, se supone que ya tiene uno más capacidad mental de análisis, más preparación, está entrenado a pensar, esa es la idea, entrenado a pensar, a desarrollar problemas matemáticos, y eso va a ayudar mucho para poder analizar cuando alguien, como la Watchtower, te quiere contar cuentos chinos. Y justamente la Watchtower captura gente ignorante, pues gente que no ha terminado ni la secundaria, bueno, algunos tienen primaria, otros tienen secundaria. Ya, eso es lo máximo que la mayoría ha logrado entre los testigos de Jehová. Muy pocos son profesionales. Hay, sí, pero muy pocos. Entonces la gente ignorante es más fácil engañarla, pues, y capturarla y captarla en la secta.
para luego convertirlos en sus esclavos, para que trabajen gratis de casa en casa, ayuden a edificar sus bienes muebles e inmuebles por toda la tierra habitada, sus salones de reino, su casa de asamblea, en fin, un montón de bienes terrenales que los han logrado gracias a la esclavitud, el trabajo gratuito de sus miembros fanáticos, que creen que lo está haciendo por Jehová Dios, cuando en realidad lo está haciendo a favor de los accionistas de la Watchtower, porque la Watchtower es una sociedad anónima que está formada por accionistas, que son los que están detrás de la Watchtower, que han invertido en la Watchtower en una oportunidad, tienen acciones, ¿cómo se llaman accionistas? Tienen acciones de la Watchtower. ¿Y qué es un accionista? Es una persona que es dueña de una empresa en una proporción de acuerdo a la cantidad de acciones que tenga de la empresa. Es un propietario que ha invertido en esa empresa para convertirse en copropietario. Como digo, dependiendo de la cantidad de acciones que él haya comprado, tendrá poder de decisión y poder también recibir las ganancias más jugosas, llamados dividendos, por la inversión que él ha hecho en esa empresa. La Watchtower es una sociedad anónima, es una corporación cuyo capital está formado por acciones y por tanto tiene accionistas como propietarios que son los que eligen al directorio de la empresa, de la sociedad anónima, de la Watchtower, a los directores, y los directores a la vez eligen al gerente general, que puede ser un director también de la misma sociedad, que puede ser el director gerente general, uno de los directores, que es elegido por el directorio, y el directorio es elegido por la Junta General de Accionistas. La Watchtower reconoce que tiene accionistas dentro de la organización de la Watchtower, que son los que eligen a los directores de la organización. Entonces, es una empresa de negocios, la Watchtower. El testigo de Jehová que es capturado como miembro va a trabajar gratis con la excusa de que es un privilegio lo que está haciendo. El privilegio de ser un imbécil para una organización falsa, para que trabaje gratis y cobrar un solo centavo, ya sea predicando de casa en casa o saliendo como un idiota con su carrito sacuchero a mostrar sus revistas en la calle para regalarlas a la gente cuando él ya pagó por ellas en el Salón de Reino vía contribución o vía donativo. Todo en perjuicio del testigo de Jehová y a favor de la Watchtower. La Watchtower nunca pierde porque las revistas que el testigo de Jehová regala en la calle en sus carritos, el testigo de Jehová ya las pagó vía donativo cuando las retiró del Salón de Reino. Así que el único perjudicado siempre es el testigo de Jehová. También es perjudicado cuando no cobra nada, pues si trabaja gratis y regala parte de su vida, de su esfuerzo, de estar bajo el sol, saliendo a predicar como idiota, literatura o alimento espiritual, chatarra en tránsito hasta nuevo aviso. Yo me pongo a pensar cuántos testigos que van salió al servicio en el pasado predicando como la verdad, literatura que ahora ha sido descartada porque eran alimentos falsos. Esa literatura que eran dadas como la verdad antes del 2012, que empezaron los cambios en la sociedad de doctrinas, descarte de doctrinas, a partir de 2012, 2013, 2014, 2015, yo me venía a pensar, caramba, ¿cuántos testigos de Jehová en el mundo han dedicado horas de horas saliendo del servicio a predicar falsedades que estaban contenidas en esos libros y revistas que ahora se han descartado porque no eran la verdad? Cuando enseñaban, por ejemplo, que Gog de Magog era Satanás el diablo, y lo predicaron por décadas como la verdad, mucha gente que salía de servicio, muchos de los cuales ya han muerto, y estuvieron enseñando a las naciones falsedades. Que Jesús vino en 1918 para hacer su inspección de su esclavo. No, ya no fue en 1918, sino fue en 1914, la fecha del inicio de la inspección. Y así puedo sacar miles de casos. Cuando decían que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Se dio eso por décadas. Y que la separación de ovejas y cabras ya se había iniciado en 1914 cuando Jesús inició su segunda venida o segunda presencia invisible o segunda parucía invisible en 1914. Y de ahí en adelante ya Jesús desde los cielos estaba haciendo la obra de separación de ovejas y cabras, las que se están en mensaje en la predicación a partir de 1919 en adelante,
eran las ovejas y quienes la rechazaban eran las cabras. Y así se siguió por décadas. Yo me pregunto, ¿cuánta gente ha salido al servicio a predicar tanta mentira que después de sus muertes, muchos de ellos han muerto, ni siquiera se enteraron que lo que ellos estuvieron predicando eran falsedades? Que nunca se llegaron a enterar que después de sus fallecimientos la UASTA los iba a descartar porque no era la verdad. Yo me pongo a pensar, y esa gente que salía al servicio como unos idiotas, fanáticos, que no pensaban por su cuenta, se dejaron llevar por estos sinvergüenzas de la Watchtower, murieron enseñando falsedades. Yo me pregunto, ¿podrán salvarse gente que predicó a las naciones falsas doctrinas, que no eran de la adoración verdadera? Igual digo, cuando me remonto a la época de Russell, cuando la gente salía como por cortores a vender la colección de los libros de los estudios de escritura de Russell, que fueron después descartados porque no eran la verdad tampoco. Muchos murieron en la época del pastor Russell, cuando todavía estaba vigente los libros del pastor Russell, que contenía pura piramidología, enseñanzas falsas como el sionismo, diciendo que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo. La UASTA dice que eso no es verdad, que el único pueblo de Dios ahora es la organización de los testigos de Jehová, que es el único pueblo de Dios. Pero la UASTA ahora en la época de Russell predicaban pues que el único pueblo de Dios eran pues los judíos, los hebreos, los israelitas y nadie más. Entonces yo me pregunto, toda esa gente que murió en la época de Russell vendiendo sus libros como por cortores, anunciando a las naciones que ellos tenían la verdad, que además religiones nos estaban enseñando, después de sus muertes nunca se enteraron que esos libros del pastor Russell la cabrían en la basura en 1929, ni se imaginaron. ¿Cuántos estudiantes de la Biblia que se iniciaron con Russell en 1870 hasta su muerte en 1916, cuántos estuvieron con él chick to chick, lado a lado, predicando a las naciones y colocando como colportores estos libros del pastor Russell? Nunca se imaginaron que después de muertos estos libros serían descartados porque no eran la verdad. Entonces yo me pregunto nuevamente, ¿podrán salvarse gente que estuvo enseñando falsedades a las naciones, colocando los libros del pastor Russell plagados de piramidología, que según la Watchtower, en el libro Procuradores, la piramidología no tiene nada que ver con la adoración verdadera, sino con la religión falsa? ¿Podrán salvarse esas personas que vivieron en la época de Russell? Y también podríamos decir los que murieron en la época del señor Rutherford, ¿no? El señor Rutherford enseñó un montón de doctrinas que eran falsas y que se comprometieron como cómplices a colocar los libros del juez Rutherford durante sus 25 años de presidente. Esos libros pintorescos que se llamaron El arcoíris de Rutherford por sus portadas de colores muy bonitos como el arcoíris. Y esos libros fueron descartados en 1942 porque tampoco contenían la verdad. Yo me pregunto, ¿qué pasa con aquellas personas, testigos de Jehová, que estuvieron predicando, colocando los libros del señor Rutherford, que no eran la verdad tampoco? Es decir, murieron enseñando doctrinas falsas, colocando libros que después fueron descartados en 1942 en su totalidad por el señor Knorr. Knorr tiró a la basura todos los libros de Rutherford. Me pregunto, ¿qué sucede pues entonces con todos los testigos de Jehová que salieron al servicio a predicar esas doctrinas a naciones como la verdad, asegurando que esa era la verdad? Porque la UASTA decía que era la organización de Jehová, la única religión verdadera. Entonces eso es para meditar. ¿Podrán salvarse también aquellos que vivieron sirviendo a la sociedad Watchtower bajo la presidencia del señor Rutherford, al igual que sucedió en el pasado con el señor Russell? Entonces esa gente que murió enseñando doctrinas falsas, colocando libros que ahora no se publican, ya no se publican más porque eran elementos falsos. Yo me pregunto, ¿cómo podían salvarse personas que anduvieron al servicio como religión falsa, porque se llaman falsedades, salvarse si estaban enseñando doctrinas que no eran la verdad, que solamente las podían enseñar religiones falsas de la cristiandad? La UASTA siempre ha sido una religión más falsa una religión falsa más de las religiones falsas de la cristiandad, de eso no hay duda. Porque todos sus libros del pasado ahora no se publican porque eran elementos falsos. Sin embargo, la UASTA dice que ella es la única religión verdadera que se distingue de las demás religiones falsas de la cristiandad porque enseñan falsedades. Pues la UASTA estaba en la misma situación también. Desde la época de Russell y de Rutherford, como les he explicado, todos sus libros están en la basura porque sus elementos eran falsos. Entonces la UASTA también formaba parte de las religiones falsas de la cristiandad, eso no hay duda. Y igual ocurrió después en la época de Knorr con Franz.
todos los libros de la época del Nord con Francia, desde 1942 hasta la fecha de muerte del señor Franz, Frederick Franz, en 1992, en que murió, todos sus libros están en la basura, porque están todos hechos en base a la idea de que el Armagedón vendría dentro del siglo XX. Y como todo está estructurado bajo esa perspectiva de un Armagedón antes de culminar el siglo XX, tuvieron que descartarse todos los libros del señor Franz con Nord a la basura. Vemos pues que la Watchtower en toda su historia, todos sus elementos espirituales contenidos en sus libros, tanto de la presidencia de Russell como de Rutherford y la de Nord con Franz, los dos presidentes, todos sus libros se encuentran hoy en la basura. ¿Cómo se puede explicar que una religión sea verdadera cuando vemos en los hechos que tiene un prontuario policial, por decirlo de una manera, de libros falsos, libros con alimento falsificado, alimento tóxico, que no eran la verdad? ¿Cómo podemos alegar que somos la única religión verdadera, los testigos de Jehová de la Watchtower, si todos sus libros del pasado están en la basura porque eran alimentos falsos? ¿No es acaso que la Watchtower también era parte de la religión falsa de la cristiandad? ¿Formaba parte de ella como una de las religiones falsas de la cristiandad? Claro que sí. Prueba de ello es que todos sus libros están en la basura, porque lo único que se bota a la basura es lo que no sirve, lo que contiene alimento podrido, tóxico. Mira, Watchtower pues se ha pasado toda su vida enseñando falsedades, publicando nuevos libros con los nuevos presidentes que traen al poder, y ellos decían, nosotros tenemos una nueva luz que darles, diferente al anterior presidente, entonces hay que echar todos los libros del anterior presidente a la basura para poner los nuestros con el nuevo presidente. Y así, eso era una constante de la Watchtower. El presidente que entraba tiraba todos los libros del anterior presidente a la basura para justificar, publicar nuevos libros con nuevas luces más brillantes, con luces que contradecían todo lo que se enseñaba anteriormente. Y así también, el que hizo eso también acabó, tuvo el mismo destino, el mismo final. Sus libros fueron echados a la basura también. Y ocurrió eso con Rutherford, cuando le tiró todos los libros de Russell a la basura. Él también sufrió, fue digamos, víctima del mismo destino. Tuvo el mismo destino, sus libros, que la que tuvo el señor Russell. Se echaron a la basura también sus libros, el señor Rutherford. Rutherford la pagó también bien cara, porque él tiró a la basura los libros de Russell, y luego cuando entra Nord con Francia a la presidencia, una vez muerto Rutherford, también le tiraron todos sus libros a la basura. Igual ha ocurrido cuando murió el señor Franz. Todos sus libros fueron echados a la basura. Inclusive, antes que él muriera, había muchos libros que se publicaron hasta 1977, cuando estaba aún vivo el señor Nord, fueron echados a la basura, porque eran elementos que estaban equivocados. Y obviamente cuando ya murió Franz, los libros que estaban vigentes en ese momento también todos fueron echados en la basura en el siglo XXI. Cuando entramos al siglo XXI, ya todos los libros del señor Franz se echaron a la basura, porque no se cumplió pues lo que él estaba pregonando en su literatura, que la Armagedón ocurriría dentro del siglo XX y no pasaríamos al siglo XXI de ninguna manera, y que la obra misionera de predicar las buenas nuevas a las naciones culminaría en el siglo XX. Esa obra misionera iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé tendría que culminar antes de entrar el siglo XXI. Y así los publicaba en sus revistas y libros de la sociedad Watchtower. Pero cuando eso no ocurrió y pasamos al siglo XXI y ya llevamos casi estando a 20 años que estamos viviendo el siglo XXI, todavía no viene el Armagedón, obviamente que todos los libros del pasado de la Watchtower que aseguraban que el fin del mundo vendría antes de culminar el siglo XX, quedaron todos en la basura como un triste recordatorio más de enseñanzas falsas por parte de esta organización falsa de la Watchtower. Como les digo, es muy fácil saber si una religión es falsa o no. Veamos dónde están los libros del pastor Russell hoy en día, en la basura. ¿Dónde están los libros del señor Rutherford en la actualidad? En la basura. ¿Dónde están los libros de la época de Nord, que gobernó la Watchtower desde 1942 hasta 1977? Todos en la basura. Y la que continuó después de 1977, cuando entró Frederick Franz a la presidencia
hasta 1992, fueron 15 años de presidente del señor Franz. Si no me equivoco, es 92, 1977, son 15 años pues que estuvo de presidente pues el señor Franz hasta 1992 en que murió, cuyos libros que se publicaron durante esos 15 años también acabaron en la basura. Eso es una señal inequívoca que esta religión es ultra falsa. Y eso es una reafirmación que lo hace Dios, pues, mostrando que cada presidente que entra, sus libros acaban en la basura. Esta es una religión falsa que tiene más de 100 años enseñando falsedades a las naciones. Como digo, prueba de ello es que todos los libros del pasado ya no se publican y se atreven a publicar nada. Por ejemplo, sería un horror publicar algo del pastor Russell ahora. Sería pues un disparate, como también poner algo del señor Rutherford como enseñanza, porque también fueron descartadas porque tenían poco valor como alimento espiritual bíblico, poco valor. Igual con en la época de Nor con Franz, tal como he explicado. Yo quería ahora, queridos amigos, después de esta introducción, que les decía a ustedes para reflexionar que uno puede ser idiota cuando es joven, cuando es una persona no acostumbrada a pensar, no tiene la capacitación universitaria, que le da a uno la capacidad de razonar, de reflexionar. Pero es triste llegar a viejo y decir, estuve trabajando 50 años para la organización falsa, dediqué 50 años de mi vida y no pude darme cuenta antes que fui un imbécil, que me engañaron como un idiota y no me pude poner a razonar las cosas más sencillas, como cómo puede ser esta relación de Jehová, la religión verdadera, cuando todos sus libros están en la basura. Los libros que la Watchtower da en jw.org no tienen más de 20 años de antigüedad. Si uno revisa los libros y revistas que uno saca de la Watchtower, que están vigentes, libros de la sociedad que están vigentes, ay madre, ¿qué está pasando acá? Yo lo que digo es, le digo al testigo de Jehová que es corcho, que es duro, que no le da mucho al cerebro, que use el poco sentido común que debe tener un ser humano. Si esta es la religión verdadera, ¿por qué los libros que se bajan en jw.org son libros que no tienen más de 20 años de antigüedad? ¿Por qué no se, por ejemplo, no se entrega en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower el libro titulado Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios de 1966? ¿Por qué no aparece ahí? Si esa es la versión de Jehová, la religión verdadera que sea la verdad, ¿por qué no se publica ese libro? Porque está lleno de falsedades. Ahí se anunciaba el fin de los 6.000 años de la historia humana e inicio del milenio para septiembre de 1975, y para ello tiene que tener Armagedón para el otoño de 1975 en el mes de septiembre, y no vino, pues fue una falsedad del señor Franz. Entonces, y así, muchos libros de la época de Rutherford, ni uno se ofrece, ni uno de los señores Rutherford se ofrece en jw.org, ni tampoco los libros de Russell, como alimento para que uno se instruya, porque contenía puro alimento falso. Entonces yo me pregunto, si esta es la versión de Jehová, ¿cómo es posible que todos sus libros estén en la basura? Eso no se condice con lo que es Jehová, que es un Dios de verdad. Salmo 31:5 dice que Jehová es un Dios de verdad. Y Jesús en Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad, no la mentira, el engaño, la oscuridad, la luz opaca que tiene que brillar más con el tiempo, nada de eso. Yo soy la verdad y la verdad es una sola. Y Jehová no reflexiona en eso, en los detalles. No les pido que sean inteligentes, pero porque mediten algo elemental. Si esta es la religión verdadera, ¿por qué todos los libros del pasado de sus presidentes, desde sus inicios, están en la basura?
¿Por qué no se publican hoy en día? Se podrían servir como alimento espiritual para los domésticos de la actualidad. El pastor Russell, de Rasgo, si ellos estaban dirigidos por Dios para dar las verdades bíblicas que además religiones nos estaban enseñando, ¿por qué? Si eso es cierto, ¿por qué no se da ahora como alimento espiritual? Si la verdad es siempre la misma, ayer, hoy, mañana y para siempre. Los hijos de Jehová no razonan en las cosas más elementales, que los llevarían a decir, no, esta no puede ser la oración de Jehová de ninguna manera, sin entrar en detalles, ni a tener que usar el cerebro en forma profunda, a meditar doctrina, no. Con cosas elementales te das cuenta que esta religión no puede ser la verdad, pues. ¿Por qué todos sus libros que sirvieron como alimento espiritual en el pasado, desde la época de Russell hasta la fecha, han seguido descartando? La UAS ha seguido descartando doctrinas a partir del 2012, 2013, 2014, porque eso es una constante de religión falsa. Y la tapan, la encubren, le echan tierra diciendo que es una luz más brillante, sacando indebidamente el texto de Proverbios 4:18. No tiene nada que ver con una luz de entendimiento bíblico, tiene que ver con la senda de los justos. Y Proverbios 4:19 tiene que ver con la senda de los injustos. Proverbios 4:19 tiene que ver con la senda de los injustos, que se hace más oscura, uno tropieza y va cayendo porque es oscura. En cambio, la senda del justo se va haciendo más brillante con el tiempo porque se supone que el justo va adquiriendo más conocimiento, más madurez y va afinando su conducta, su forma de ser como cristiano y no tropieza fácilmente porque va madurando en el sentido espiritual. Y eso es todo, no tiene nada que ver con el entendimiento bíblico que va a aclararse con el tiempo. Esa es una manipulación del texto bíblico para poder justificar injustificablemente o injustificadamente sus cambios de doctrina. Y eso ya hemos tratado varias veces. Yo ahora quiero tratar con ustedes, queridos amigos, algo pues que es para meditar. Ustedes, amigos, tienen que ver que son jóvenes o mayores que no son muy instruidos. Yo voy a razonar con ustedes lo que la UAS publica en un libro titulado El Reino de Dios. En el capítulo 10, página 101, párrafo 7, lo vamos a mostrar en pantalla, lo voy a ir leyendo para que ustedes vean la cosa que ustedes deben razonar. Yo las veo ridículas y espero pues que ustedes, apenas termine yo de hacer este comentario, leer esto, dar mi comentario, quiero también saber su opinión al respecto. Veamos pues, vayamos al CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower para ver este libro y los párrafos que quiero leer con ustedes de la página 101 que son para meditar. Y yo los voy a hacer a ustedes pensar, a usar su cerebrito. Veamos pues. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos pues el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower con el libro El Reino de Dios, como les dije, capítulo 10, página 101, párrafo 7, que voy a comenzar a leer del 7 en adelante. Conforme yo vea necesario, voy a detenerme para dar mi opinión, mi comentario, para que ustedes también lo escuchen a ver qué opinan. Conforme yo voy leyendo y encuentre las incongruencias que me suscitan más interrogantes, los voy a plantear. La voy a exponer cuáles son mis interrogantes y cuáles son mis objeciones para que ustedes también piensen a ver cuál es su opinión, qué cosas piensan ustedes al respecto de lo que les voy a decir. Dice así el párrafo 7. En 1919, poco después de ser entronizado, Jesús nombró al esclavo fiel y discreto. Mediante este conducto fácil de reconocer, Cristo ha ayudado a sus seguidores a estar espiritualmente limpios. Para aquel año, los estudiantes de la Biblia ya se habían limpiado de muchas enseñanzas religiosas falsas. Acá falta que diga la UAS cuáles fueron esas enseñanzas religiosas falsas. Es importante que diga cuáles fueron, pues, en 1919.
porque hasta donde yo tengo entendido perfectamente, en 1919 se seguían vendiendo los libros del pastor Russell. Después de muerto en 1916 se seguían vendiendo estos libros que contenían doctrinas que la UASTAR consideró falsas, como era la piramidología y el sionismo. Fueron dos enseñanzas centrales del pastor Russell. Por eso yo necesito saber cuáles son esas doctrinas falsas que se deshicieron los estudiantes de la Biblia, cuando estos estudiantes de la Biblia en 1919 continúan con las enseñanzas prístinas originales del pastor Russell. ¿Cuáles son? Que me diga la UASTAR cuáles eran esas enseñanzas que los estudiantes de la Biblia en 1919 ya se habían deshecho. Esas enseñanzas de las religiones falsas que se habían limpiado. Que me diga cuáles eran. Si todavía seguía enseñando las enseñanzas del pastor Russell contenidas en sus 6 tomos de los estudios de lecturas, esos libros fueron descartados en 1929, no se olviden. No dice cuáles fueron esas enseñanzas religiosas falsas que se habían limpiado los estudiantes de la Biblia. Seguían con las señales, se seguían enseñando las doctrinas prístinas, originales, iniciales del pastor Russell, inmutables, seguían enseñando eso. Yo quisiera apuntar a la UASTAR que venga acá, cuáles fueron esa limpieza que hicieron ellos de muchas de sus enseñanzas religiosas falsas. Y continúa diciendo así, pero todavía necesitaban una limpieza espiritual más profunda. Cristo se ha valido de su esclavo fiel para ir enseñando gradualmente a sus seguidores las celebraciones y prácticas que tenían que abandonar. Proverbios 4:18, ya dije que no tiene nada que ver con conocimiento bíblico que se hace más brillante con el tiempo o con la luz del entendimiento bíblico que va brillando cada vez más. Eso no tiene nada que ver, Proverbios 4:18. Solamente tiene que ver con la senda de los justos que llegan a perfeccionar conforme pasan el tiempo, se hacen más brillantes ellos como personas, no tropiezan y llegarán, como dice la UASTAR, a brillar plenamente cuando estén con Jesús en el milenio. Esa es la enseñanza, no tiene nada que ver con la luz del conocimiento bíblico que gradualmente se va haciendo más brillante con el tiempo. Esa es una manipulación del texto bíblico, ya lo dije 100.000 veces. Y dice pues, esto que me preocupa acá es que ellos todavía necesitaban, dice acá, una limpieza más profunda y que Cristo se ha valido de su esclavo fiel para ir enseñando gradualmente a sus seguidores las celebraciones y prácticas que tenían que abandonar. Esto lo vio la afirmación más imbécil, más estúpida, de gente ignorante, de débiles mentales que han puesto esto acá. Que Jesús gradualmente decía decir a los estudiantes de la Biblia qué celebraciones y prácticas tenían que abandonar gradualmente. Esto es una estupidez. Por ejemplo, una de las celebraciones que se dejó de realizarse fue las Navidades. En 1926 se celebró la última Navidad en Betel. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús tenía que esperar hasta 1926? Si cuando escogió a su esclavo en 1919, y yo decirles, de hoy en adelante ustedes no me celebran más las siguientes fiestas o prácticas. Jesús le hubiera dicho cuáles eran. Inmediatamente esas celebraciones paganas, saturadas de demonismo, como eran las Navidades saturnales romanas. ¿Por qué Jesús tuvo que demorarse de 1919 que los escoge a estos señores como el esclavo fiel y discreto? Esperar 7 años más para recién decirles, ¿sabe qué? Ahora no me celebran ustedes Navidades saturadas de demonismo. ¿Quién puede ser tan imbécil para tragarse esta píldora que Jesús gradualmente les iba a decir qué prácticas son pecaminosas, qué celebraciones son pecaminosas en el futuro? Es decir, les iba a permitir a estos señores del esclavo que sigan pecando, que sigan practicando celebraciones que más tarde tenían que abandonar porque eran de la oración falsa, que lo celebraban las religiones falsas, paganas, saturadas de satanismo.
¿Quién puede crear semejante imbecilidad de explicación? Que Jesús le iba a decir gradualmente qué celebraciones no iban a predicar más en el futuro. ¿Por qué? La pregunta que uno hace como persona inteligente es, ¿cuál sería el motivo por el cual Jesús tendría que esperar para el futuro, darles a ellos el entendimiento de qué celebraciones tenían que ellos que abandonar con el tiempo gradualmente? Si eran prácticas pecaminosas, ¿acaso no muchos morirían en este transcurso de tiempo celebrando prácticas que más adelante tendrían que abandonar porque eran de Satanás el diablo? ¿Se imaginan ustedes cuántos habrán muerto en el transcurso de esos 7 años que Jesús tuvo que esperar para finalmente decirles que no se leen Navidades de 1926? ¿Cuántos murieron en 1925? Celebrando desde 1919 las Navidades saturnales romanas, saturnales de monismo, que las practican las religiones falsas. ¿Podrán salvarse esos hermanos que no supieron que esa celebración era una celebración pagana, saturada de demonismo, porque Jesús no les quiso decir inmediatamente en 1919 a su esclavo cuando apenas los escogió? Eso se llama razonar. El hecho que Jesús no les diera en ese momento el conocimiento exacto de qué celebraciones y prácticas ellos tenían que abandonar en ese momento a partir de 1919 en que los escogió como su esclavo fiel y secreto, dejaba un campo abierto, un lapso de tiempo muy grande, que fueron 7 años para que los estudiantes de la Biblia, inclusive los mismos miembros del esclavo fiel y secreto, estuvieran pecando cada año a partir de 1919, celebrando en Betel las Navidades saturadas de demonismo. Y muchos podrían morirse en ese momento, porque por ignorancia estaban celebrando prácticas que agradan a Satanás el diablo. Y Jesús no le dio la gana de decírselos inmediatamente qué celebraciones deberían ellos de abandonar inmediatamente. No tiene sentido que de acá me diga la voz hasta que Jesús les iba a decir poco a poco, gradualmente, a ellos qué celebraciones tendrían que abandonar, qué prácticas tenían que abandonar porque no eran de Dios, no eran de la razón verdadera. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Es como decir, más adelante les voy a decir que fornicar es un pecado, ¿no? Vamos a decir, un ejemplo. Más adelante Jesús les hizo entender a los estudiantes de la Biblia que fornicar era un pecado, pero mientras tanto les permitió que siguieran fornicando hasta 1926, en que finalmente Jesús se animó a decirles, oigan, no, usted no me practica más la fornicación porque es un pecado gravísimo. Es algo idéntico, igualito, porque ambos llevan a la destrucción, tanto la fornicación como celebrar Navidades, ambos llevan al pecado y no ser salvos. Si cometer adulterio, fornicación o cualquier pecado grave no se debe cometer, no es para que Jesús se lo revele en el futuro, más adelante, cuando Él le da gana, gradualmente, si no lo hubiera dicho inmediatamente. Estos son mis 10 mandamientos. Ustedes no me hagan esto más como mi esclavo. No que le voy a dar gradualmente los 10 mandamientos, por decir, gradualmente. No tiene sentido. Cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, se los dio de golpe. Los 10. No, gradualmente le voy a dar los 10 mandamientos. Primero le doy 2, más adelante otros 2, después otros 2. Porque eran violaciones a la ley de Dios. No podía dárselo paulatinamente, tenía que dárselo inmediatamente. ¿Cuáles eran esas prohibiciones? Pero acá vemos a un Jesús flexible que le dice, no se preocupen, sigan ustedes celebrando Navidades en Betel, cumpleaños, Día de la Madre, en fin. Sigan nomás, yo más adelante les voy a decir gradualmente, pues, qué celebraciones y prácticas tienen que abandonar, pues, porque no son de la religión verdadera. Es ridículo, pues esto. No solo una persona inteligente no puede tragarse esta explicación estúpida, diciendo que Jesús gradualmente le iba a decir a su vida qué celebraciones paganas, a través de morismo tenían que abandonar. Y así la Watchtower en su doctrina dice que los estudiantes de la Biblia que Jesús impresionó en 1914, 1919, no están asfixiados con la mala hierba de Satanás el diablo y que los escogió como su esclavo fiel y secreto, porque no habían sido asfixiados con esta mala hierba de Satanás el diablo, cuando vemos que sí, pues, porque estaban celebrando Navidades saturadas de demonismo hasta 1926.
Entonces es mentira que no estuvieron saturados o asfixiados con la mala hierba de Satanás, cuando sí lo estaban celebrando, realizando celebraciones y prácticas que ellos debieron abandonar inmediatamente porque eran de Satanás. Entonces es un cuento chino cuando la Guasta dice cuando Jesús y impresionó a su esclavo lo encontró fieles y discretos porque no habían sido asfixiados con la mala hierba de Satanás del diablo cuando continuaban celebrando las navidades saturnales romanas, saturnales de monismo hasta 1926. Son unos mentirosos, por eso hay que pensar con la cabeza que no, esta declaración es falsa, que sea pura mentira. Sigamos reflexionando con la publicación siguiente. Dice, ¿deberían celebrar la Navidad los cristianos? Dice, los estudiantes de la Biblia habían reconocido por bastante tiempo que la Navidad tiene raíces paganas y que Jesús no nació el 25 de diciembre. Claro, los estudiantes de la Biblia decían, no importa que Jesús no haya nacido el 25 de diciembre. Lo importante era la fecha, era el hecho en sí, decía el señor Russell y Rutherford también. Lo importante era la celebración, el conmemorar el nacimiento de Jesús. No interesa que la fecha del 25 de diciembre no sea la correcta. Y continúa diciendo acá, la revista Watchtower de diciembre de 1881 decía, millones de personas paganas se hicieron cristianas, pero el cambio era mayormente de nombre, pero sacerdotes paganos se hicieron sacerdotes cristianos y las fiestas paganas adoptaron nombres cristianos, como es el caso de la Navidad. Cabe mencionar que la palabra española Navidad proviene de natividad, es decir, la de Cristo, y la palabra inglesa correspondiente Christmas se deriva del inglés medieval Christes Masse, la misa de Cristo. En 1883, bajo el título ¿Cuándo nació Jesús?, la revista Watchtower explicaba que Jesús nació a principios de octubre. Sin embargo, los estudiantes de la Biblia todavía no veían necesario dejar de celebrar la Navidad. Tanto es así que incluso la familia Bethel de Brooklyn la celebraba. No obstante, después de 1926 las cosas empezaron a cambiar. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué Jesús no intervino inmediatamente en 1919 para que su familia de Bethel no la celebrara inmediatamente, ya que eran fiestas paganas? Esa es la gran pregunta. Estaban saturadas de satanismo porque eran las fiestas saturnales romanas. Y dice acá, después de analizar minuciosamente el tema, los estudiantes de la Biblia llegaron a entender que el origen de la Navidad y las costumbres relacionadas con ella en realidad ofenden a Dios. ¿Cómo? Si ofenden a Dios, ¿por qué Jesús permitió que el esclavo fiel y discreto escogido en 1919 continuara ofendiendo a Dios por 7 años más después de 1919? Esa es la gran pregunta. O sea, Jesús permitió, sabiendo que no era una fiesta correcta, que Jesús más adelante se los iba a prohibir, que los estudiantes de la Biblia y el esclavo fiel y discreto recién elegido por Jesús ofendieran a Dios celebrando la Navidad. Ahí está, mira lo que están diciendo acá, que los estudiantes de la Biblia comprendieron que esto ofendía a Dios, que lograron entender que en realidad las Navidades ofendían a Dios. Y Jesús, bien, gracias, viendo que su esclavo siguiera ofendiendo a Dios. Esto no tiene sentido, ningún sentido. Dice pues que los estudiantes de la Biblia llegaron a entender que el origen de la Navidad y la costumbre relacionada con ella en realidad ofenden a Dios. Entonces Jesús no sabía que realmente las Navidades ofendían a Dios, y sí lo entendieron los estudiantes de la Biblia, y supuestamente fue pues una aclaración o un entendimiento que le dio Jesucristo, como acabamos de ver, que Jesús progresivamente les iba a dar el entendimiento de las cosas que deberían no practicar ni celebrar. Es decir, Jesús sabía entonces que esas fiestas ofendían a Dios, y Jesús la postergó. Esta fiesta en particular de la Navidad la postergó 7 años para recién darle el entendimiento a los estudiantes de la Biblia que estas fiestas ofendían a Dios, y Jesús le importó un bledo eso. Debe darle importancia a esta pues que ofende a Dios. Inmediatamente ustedes no me celebran a partir de ahora eso porque ofende a mi Padre. Ese es el sentido común que uno tiene.
Porque si Jesús les iba a dar progresivamente el entendimiento de qué fiestas o celebraciones y prácticas debían ellos suspender, no realizar, entonces Jesús les hizo ver a ellos, a los estudiantes de la Biblia, hoy te digo que las Navidades no las debían celebrar porque ofendían a Dios, y se nos dio el entendimiento en 1926. Allá que no anda bien acá, pues, porque entonces Jesús era cómplice de que estos estudiantes de la Biblia siguieran año tras año hasta 1926 celebrando las Navidades que ofendían a Dios. ¿Y Jesús permitiría eso? No, pues no tiene lógica, porque si esta era una fiesta o una celebración que ofendía a Dios, Jesús debió decirle: esto inmediatamente no me lo celebran más estas Navidades porque ofenden a mi Padre. No, que sigan celebrando nomás hasta 1926, que yo después les voy a decir qué celebraciones y prácticas no deben celebrar. Cuando esta en particular, las Navidades, ofendían a Dios. Eso no tiene sentido, ¿se dan cuenta? No tiene lógica. Piensen con la cabezota, no sean burros. El artículo, dice así, continúa diciendo, el artículo El origen de la Navidad, publicado en la revista The Golden Age, llamada ahora Despertar, del 14 de diciembre de 1927, comentó que la Navidad es una celebración pagana que se centra en los placeres y fomenta la idolatría. Entonces, si es una fiesta pagana que se centra en los placeres y fomenta la idolatría, Jesús era cómplice de que los ungidos nominados en 1919 como esclavos de decreto continuaran cometiendo idolatría hasta 1926, porque Jesús no le dio la gana de darles el entendimiento en ese momento, en 1919, cuando los escogió como su esclavo de decreto, para que entendieran y se dieran cuenta que esta era una fiesta llena de placeres que fomentaba la idolatría, que ofendía a Dios. Y Jesús, bien, gracias, no le voy a dar el entendimiento todavía ahora, sino más adelante, cuando tenga ganas, le voy a decir qué fiesta no deben celebrar. Pues no tiene sentido, porque Jesús sería cómplice pues de los pecados del esclavo fiel y discreto nominado en 1919 por Jesús, sería cómplice de la ofensa que estaban realizando cada año que pasaba a Dios, que estaban cometiendo también idolatría, como dice acá. No tiene sentido, entiéndanme, amigos, que esta publicación de la UATAR es la más estúpida que solamente lo puede aceptar gente burra, ignorante, que es la gran mayoría de testigos que se tragan la píldora, esta estupidez de revista, de libro que publica esta imbecilidad. No sé con qué cara dura pueden publicar esta estupidez, que cualquier persona culta y inteligente se mataría de risa. Porque acá lo que es, quien está escribiendo acá a través del cuerpo gobernante o en la sociedad, es el mismo Satanás, el diablo, que está diciendo que Jesús fue cómplice de la ofensa que hicieron los estudiantes de la Biblia a Dios, que fue responsable de la idolatría que ellos estuvieron cometiendo por 7 largos años, desde 1919 hasta 1926, en que supuestamente entendieron que estas celebraciones de la Navidad ofendían a Dios, porque estaba plagada de placeres y fomentaba la idolatría. O sea, Jesús fue cómplice. Y eso es un insulto a Jesús, poniendo a Jesús como un cómplice, que los estudiantes de la Biblia ofendieran a Dios, que cometieran idolatría por 7 largos años, cuando Jesús pudo haberlo evitado en 1919, diciendo: ustedes no me celebran nunca más estas fiestas paganas saturadas de satanismo porque ofenden a mi Padre. Los he escogido como mi esclavo fiel y discreto, pero ustedes no me celebran esto nunca más. Pero es ridículo, estúpido que Jesús haya demorado 7 años para decirles: no, oigan, ¿saben qué? Quiero que entiendan ustedes que estas fiestas ofenden a mi Padre y que significa idolatría. Qué cosa más imbécil, eso no se lo puede creer ni un niño de 5 años, por Dios. Pero ahí está, publicado con orgullo por la voz para engañar a los tarados de Jehová que creen en esta revista. Qué horror, Dios mío, qué tal aberración de artículo. Y continúa diciendo: el artículo dejó claro que Cristo no mandó que se celebrara dicha festividad. Entonces, ¿para qué permitió que la siguiera celebrando si no la mandó por 7 años más? Y concluyó con estas directas palabras: el hecho de que el mundo, la carne y el diablo quieran que se perpetúe y celebre es un argumento definitivo y concluyente para que quienes están dedicados por completo al servicio de Jehová no la celebren. O sea, lo que está diciendo es pues que es Satanás, el diablo, que quiere que se perpetúe esto y se celebre. Pero entonces está diciendo que Jesús fue Satanás, que él en 1919 apenas se escoge el esclavo, permitió
que se siga practicando, celebrando las Navidades. Esta es una forma de que se perpetúe por más tiempo esta celebración. ¿Y qué es eso lo que quiere Satanás? O sea, Jesús fue un instrumento de Satanás que postergó la prohibición de esto hasta 1926. Es una forma que se perpetúe. Y Satanás quiere justamente eso, que se perpetúe y se celebre. ¿Qué tal la acusación para Cristo? Lo está poniendo como instrumento de Satanás, que estaba postergando la prohibición de estas fiestas navideñas y que Jesús permitió que se siguiera practicando en Betel hasta 1926. Es una forma de perpetuar la celebración, que es justamente lo que el mundo y la carne y el diablo quiere que se perpetúe. ¡Qué horror, Dios mío! Dice, como es lógico, la familia Betel no celebró la Navidad aquel año, hablando de 1927, y no la volvió a celebrar jamás. Al año siguiente, los estudiantes de la Biblia recibieron un informe aún más completo sobre la Navidad. El 12 de diciembre de 1928, el hermano Richard Barber, de las oficinas centrales, pronunció por radio un discurso en el que expuso claramente los inmundos orígenes de esta fiesta. Y si era una fiesta inmunda, repito, porque Jesús permitió que la practicaran los estudiantes de la Biblia y los ungidos, escogidos como esclavo discreto en 1919 hasta 1926. ¿Por qué permitió Jesús? No lo aclaró inmediatamente y se lo dio recién el entendimiento de que era una fiesta inmunda, pagana, que ofendía a Dios, que era idolatría, en 1926. Por Dios, ¿qué pasa acá? ¿Cómo respondió el pueblo de Dios a aquellas claras instrucciones? Rememorando la época en que él y su familia dejaron de celebrar la Navidad, el hermano Charles Brandlen dijo, ¿nos costó dejar aquellas prácticas paganas? Por supuesto que no. Fue como sacarse una prenda de ropa sucia y tirarla a la basura. El hermano Henry Canwell, que posteriormente sirvió de superintendente viajante, dijo algo parecido. Nos alegraba poder renunciar a algo como prueba de nuestro amor a Jehová. Los seguidores leales de Cristo estaban dispuestos a hacer los cambios necesarios para no participar en una celebración que tenía sus raíces en la religión pagana. Entonces quiere decir que la Watchtower de la época de Russell era una religión pagana, porque Russell murió. Hasta su muerte se celebraba Navidades en Betel. La Watchtower era pues una religión pagana que celebraba Navidades. De eso no hay duda. Una religión falsa más de la cristiandad. Era una religión falsa más de la cristiandad en 1916, cuando murió Russell. Y continuó siendo una religión pagana que celebraba Navidades hasta 1926, cuando Jesús escogió a su esclavo en 1919. El esclavo continuaba siendo un pagano, una religión pagana, con su esclavo discreto pagano, idólatra, que ofendía a Dios, celebrando por 7 años más, de partir de 1919, cuando se escogió el esclavo discreto, ofendiendo a Dios, celebrando fiestas que Satanás quería que se perpetúe, y Jesús se prestó a perpetuar esta fiesta por 7 años más, ofendiendo a Dios, realizando fiestas paganas en Betel, saturadas de demonismo. Eso no tiene lógica. Jesús no podría estar detrás de esta gente, y menos prolongar por 7 años más algo que debía detenerse ya, porque era una fiesta que tenía raíces de la religión pagana. Entonces la Watchtower fue una religión pagana, supuestamente hasta 1926, cuando renunció a celebrar Navidades. Entonces Russell podrá salvarse cuando él estuvo celebrando Navidades hasta su muerte, y todos los estudiantes de la Biblia de ese entonces que murieron también lo hicieron, participando en una celebración que tenía sus raíces en la religión pagana, que era una fiesta que ofendía a Dios, como dice acá, que ofendía a Dios, que era idolatría. O sea, Russell fue un idólatra, un pagano, un ofensor de Dios. ¿Podrá salvarse? No, pues, porque él ofendió a Dios hasta su muerte celebrando fiestas paganas como fueron las Navidades y otras más, que ofendían a Dios, que eran fiestas de la religión pagana, de la religión falsa, que ofendían a Dios. ¿Cómo puede salvarse una persona que ofende a Dios? ¿Puede Dios salvarlo? ¿Podrá ser ungido que entrará a formar parte del esclavo fiel y discreto en los cielos? Un hombre que ofendió a Dios celebrando Navidades en Betel, que era de religión pagana, que era un idólatra, porque era explicada que era idolatría la Navidad. Entonces la Watchtower se originó como una religión pagana más, una religión falsa más de la cristiandad. No tenía nada diferente. Y menos que me digan que en 1919 Jesús se impresionó a su esclavo y lo encontró fiel y discreto,
cuando estaban celebrando Navidades llenas de paganismo, que ofendían a Dios, que era idolatría, eran idólatras. Entonces la selección de esclavos de 1919 es una mentira, porque se comprueba que este esclavo, después de escogido como esclavo discreto, continuó siendo un idólatra, un esclavo idólatra, que seguían ofendiendo a Dios cada año que pasaba celebrando Navidades en Betel, que eran prácticas de idolatría. ¿Cómo podían salvarse? De ninguna manera. Hay algo que anda mal, pues en esta explicación. Pero todo esto es mentira, porque Jesús no podría estar partícipe por 6 largos años de una fiesta saturada de demonismo que ofendía a su padre Jehová. Jesús no lo hubiera permitido nunca. Se lo hubiera dicho inmediatamente al esclavo escogido, no me celebran más usted Navidades porque eso ofende a Dios, es idolatría, es un pecado que solamente que tiene sus orígenes, esta práctica en las raíces de la religión pagana. No me lo celebran más a partir de ahora porque ofende a mi padre, le hubiera dicho. No, acá dice que Jesús dijo, no importa, que se siga prolongando, que se siga perpetuando esa práctica. Justamente lo que Satanás sí quería, que se perpetúe, ¿no es cierto? Entonces Jesús fue instrumento de Satanás, porque en vez de decirles basta de esta fiesta, le permitió que la siguieran celebrando también en 1926, cuando escogió su esclavo discreto y lo estaba dirigiendo. Y Jesús estaba presenciando que lo estaban celebrando. ¿Qué me puede explicar la UASTAR al respecto? ¿Cómo puede sostener que esta religión verdadera? Claro, Jesús, como no podía estar de esta sociedad, nunca expresionó este esclavo, porque nunca lo hubiera podido aprobar. Jamás. Prueba de ello es que la UASTAR ahora reconoce que Jesús no hizo su inspección de su esclavo en 1914-1919, como se había enseñado por décadas, que Jesús vino en 1918, después de haber iniciado su segunda presencia en 1914, y que escogió a su esclavo porque lo encontró fiel y discreto y que no había sido asfixiado por la mala guerra de Satanás el diablo, cuando estaban celebrando Navidades saturadas de paganismo, que ofendían a Dios, que era idolatría. Puro cuento chino, estaban ultra asfixiados con la mala guerra de Satanás el diablo en 1919, y lo continuaron estando asfixiados hasta 1926, señores. Pero como todo esto es una mentira, porque Jesús no pudo estar de cómplice prolongando esta fiesta por 7 largos años, después de 1919, es una falsedad. La UASTAR ha tenido que reconocer que Jesús no impresionó nada en 1919, que no se cumplió la parábola de los talentos en 1918-1919, que Jesús no vino a ajustar cuentas con sus siervos, que eso está todavía para el futuro después de la gran tribulación, y lo reconocen recién en la atalaya del 2015, en una atalaya de 2015, que en realidad Jesús no vino a impresionar ningún esclavo en 1919, porque si hubiera sido así, que vino a impresionar en 1918, 1919, o como dice ahora, en 1914, 1919, no hubieran podido encontrar nunca un esclavo fiel y discreto que no hubiese estado asfixiado con la mala hiera de Satanás de diablo, porque estaban todos asfixiados, sobre todo los estudiantes de la Biblia, tal como lo he demostrado en este video. Jesús no impresionó nada, porque Jesús no podría estar cómplice de esta celebración pagana, que era idolatría, que ofendía a su padre, pues es obvio. Por eso la UASTAR tiene que reconocer, con la cola de las piernas, que la parábola de los talentos, la parte final de la parábola, que es de Mateo 25, 19, que es cuando Jesús viene a ajustar cuentas para escoger a su esclavo, no pudo realizarse ya durante el periodo de 1918-1919, y entonces no vino a expresionar a su esclavo, que fue un cuento chino, esto fue un mito de la selección del esclavo, 1919 fue un mito, que recién lo va a hacer esa expresión del esclavo después de la gran tribulación, cuando Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria, y se cumple el texto de Mateo 24:30, cuando se ve la señal, le dijo el hombre vino a la nube del cielo con poder y gran gloria. Entonces, si es así, Jesús no expresionó ningún esclavo en 1919, jamás eso fue un cuento chino, no escogió su esclavo tampoco en 1919, no se cumplió la parábola de los talentos en 1919. Entonces, Jesús nunca hubiese podido aprobar a este esclavo para darle progresivamente las provisiones que ellos tenían que cumplir, de no celebrar ciertas fiestas y prácticas que eran de la región pagana. Todo eso fue un cuento chino, un mito, una falsedad. Bueno, queridos amigos de Jehová, público general y compañeros de este foro, gente inteligente, analítica, espero sus comentarios al respecto. ¿Qué opinan ustedes de lo que he dicho? Como digo, pues, la gente que es inteligente, que tiene cierta preparación, tiene cierto intelecto, tiene que analizar palabra por palabra lo que la UASTAR publica acá. Que esta es una publicación que realmente no se lo cree ni el hombre más estúpido del mundo, por los argumentos que ya les he dado.
Y hay gente, tío, que se cree en esta historia. Y no se pueden analizar a fondo si eso tiene sentido, todo lo que la Watchtower dice en ese libro, el reino de Dios, que es absurdo, totalmente estúpido. Y esto ocurre porque esta es una religión ultra falsa, mentirosa, engañadora, cuyos preparadores de alimento espiritual son unas bestias, ¿eh? Son unas bestias que les encanta contar cuentos falsos. Todo este palabreo que hemos leído son puro cuento falso. Porque la selección del esclavo en 1919, la sociedad Watchtower la sostenía cuando afirmaba que esa selección del esclavo fue el cumplimiento de la parte final de la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, 19, que dice, y el amo de aquel esclavo vino a ajustar cuentas con sus siervos. Después de ese largo viaje que había realizado, que había emprendido hace 2000 años atrás, regresa el amo de aquel esclavo para ajustar cuentas con él, cómo había hecho producir los talentos. Y dice la Watchtower que se cumplió la parábola de los talentos durante el periodo de 1918 a 1919, como siempre lo enseñó. Después lo prolongaron de 1914 a 1919 la inspección de ese esclavo, referido a la misma parábola de los talentos, y que Jesús halló pues a un esclavo fiel y discreto, y le dijo, bien hecho esclavo fiel, como dice la parábola de los talentos, bien hecho esclavo fiel. Te di responsabilidad sobre unas cuantas cosas, ahora te pondré sobre otras cosas más. Y le encargó de sus bienes en la tierra, dice, ¿no? Mateo 25, 45 al 47. Que al ayer encontrado fiel, le encomendó de sus bienes en la tierra, que es justamente cuando le dice, bien hecho, esclavo fiel. Has sido fiel en unas cuantas cosas y ahora te confiaré otras cosas más. Y que eso se culminó en 1919, que Jesús coge a su esclavo y dice, bien hecho, esclavo fiel. Pero ese era el cumplimiento de las parábolas de talentos, cuando Jesús viene después de ese largo viaje y viene a ajustar cuentas con sus siervos, sus esclavos, y halla al esclavo fiel discreto. Después de impresionarlo, evaluarlo y preguntarle cómo has producido. Que fue el cumplimiento pues de la parábola de talentos de Mateo 25, 19, la parte final de la parábola, que es cuando Jesús viene a ajustar cuentas. La Watchtower tiene que reconocer que eso no fue así, que eso no era verdad. En el 2015 la Watchtower tuve que reconocer con la cola entre las piernas, después de yo haber reclamado en cientos de videos que he subido en la cuenta Fuerza de la Soriana y en la cuenta de Lava Sori desde el 2007 que empecé esta tarea, diciendo que es imposible que Jesús haya ajustado cuentas con sus siervos en 1919, porque eso estaba después de la gran tribulación, después que venga Jesús en la nube del cielo con poder y gran gloria de Mateo 24:30, que está para cumplirse en el futuro. La Watchtower tuvo que reconocer que yo tenía razón, porque ellos ven mis videos y los estuve reclamando en varios videos y les daba de alma con eso. La Watchtower tiene que reconocer que yo tenía razón y ya reconoce que Jesús recién vendrá a ajustar cuentas con sus esclavos para ver quién ha sido fiel y discreto recién en el futuro, después de la gran tribulación venidera, cuando se vea la señal del Hijo del Hombre viendo en la nube del cielo con poder y gloria y venga a hacer ese trabajo de inspección y a ajustar cuentas con todos sus esclavos, que somos todos en este momento, sea ungidos o no, somos solamente esclavos del Señor. Jesús tiene que venir a evaluar. Pues vamos a ver quiénes cumplieron con lo que yo le encomendé hacer. Y nos irá a juzgar a todos nosotros, incluyendo a los ungidos, que todavía no han sido inspeccionados por Jesús. Porque la Watchtower ya ha reconocido que el ajuste de cuentas con sus siervos ya no ocurrió en el periodo de 1918-1919, cuando escogió a su esclavo fiel discreto, al momento que Jesús retornó en 1914 para tomar cuentas, ajustar cuentas con sus siervos. Dice, no, eso no puede ser posible, porque la venida de Jesús está referida en el futuro al texto de Mateo 24:30, que está para el futuro. Mateo 24:30 que se dice, ¿verdad? Se han dicho el hombre en la nube, y no con poder de gran gloria. Y eso está después de la gran tribulación que todavía no ha comenzado. No pudo comenzar jamás no pudo jamás cumplirse esta segunda parte de la parábola en 1918-19, porque está después de la gran tribulación, justamente cuando Jesús viene a hacer cumplimiento de la segunda parte, o la parte final de la parábola de los talentos de Mateo 25-19. Eso está para después de la gran tribulación, cuando Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria, y recién va a ajustar cuentas con sus siervos. De la Watchtower reconoció entonces que Jesús no impresionó nada,
que todo fue un mito, fue un bla bla bla, un cuento falso, de una religión ultra falsa como es la Watchtower, con el único propósito de manipular a sus miembros, crear ficticiamente ya por adelantado a un esclavo discreto para que todos se sometan a este esclavo que Jesús supuestamente escogió para que nos dirija a ustedes y ustedes tienen que someterse. No, estos que están en el cuerpo gobernante no es el esclavo discreto. Todavía tienen que pasar la prueba de juicio de inspección de Jesús para ver si han sido verdaderamente fieles y discretos. Y cuando Jesús venga y los inspecciona a estos y vean todos los descartes de doctrinas que han hecho y toda la enseñanza falsa que han dado en el pasado, les va a castigar como el esclavo malo. Van a ver ustedes. Entonces, como Jesús no vino a impresionar nada en 1919, entonces Jesús no le dio gradualmente ningún entendimiento a los estudiantes de la Biblia en 1919 porque estaban en pecado, igual que el resto, celebrando Navidades, y Jesús no pudo haber hecho una deferencia o una exclusividad para este grupo que estaba tan igual de condiciones de pecado que las demás religiones falsas de la cristiandad, que también celebraban Navidades, que ofendían a Dios, que significaba que era idolatría, que significaba que eran paganos. Todos los cimientos de religiones que estaban en la tierra eran paganas. Todas eran Navidades, incluida la Watchtower. Entonces Jesús no pudo haber venido a decir, ay, todas las religiones que van a investigar, la única que ha cumplido, que única que está limpia, pura, que no ha sido oficiada con la mala hierba de Satanás, señor, son los de Jehová. Eso es una mentira, es un cuento falso que cuentan las religiones falsas. Porque sí están oficiados con la mala hierba de Satanás, el diablo, celebrando Navidades hasta 1926. Entonces, si Jesús hizo la expresión en 1919, o de 2014 a 2019, tuvo que haber visto pues al pastor Russell celebrando sus Navidades hasta 1916 en que murió, estaba viendo pues la inspección, teniendo la inspección 1914, 2019, celebrando Navidades de 1914 cuando empieza la inspección. Jesús dice que empieza la inspección 1914. Imagínense ustedes, 12 años más celebrando Navidades y Jesús mirando eso, bien, gracias, y los voy a escoger a estos que están ofendiendo a mi padre desde 1914. Celebrando Navidades paganas, saturadas de monismo, que significaba idolatría, que eran unos idólatras. Y Jesús les escogió como a estos. Eso no tiene sentido. ¿Cómo explica la muestra de esto que estoy diciendo? ¿Cómo me explica que me responda esta pregunta? ¿Cómo puede comer el cabo 19? Si están igual condiciones que religiones falsas de la cristiandad, todas eran falsas. Los de Jehová también, celebrando Navidades con Russell Rutherford, en Betel ahí, con bombos y platillos, repartiéndose regalos, y dice que esa era una fiesta pagana, saturada de monismo, las Saturnales romanas, y que era una ofensa a Dios, dice, una ofensa a Dios, que era idolatría y que Satanás quería que se prolongara esta fiesta, y lo ponen a Jesús como cómplice de esa prolongación desde 1919 hasta 1926, que siguiera practicándola, que ofendía a su padre Jehová. No tiene sentido, no tiene lógica. Solamente una bestia o brutos pueden crearse este cuento falso de la Watchtower, porque es una religión falsa. Es una religión diabólica. Y yo no lo puedo hablar porque estoy mostrando las pruebas y el razonamiento, el sentido común que deben tener ustedes es que yo tengo la razón. Porque ustedes no pueden dar una explicación a mis argumentos. Te digo, deme una explicación a lo que he dicho. Bueno, amigos, esto ha sido otra perlita más que quería comentar con ustedes porque de eso se trata. Hacerlos razonar que esta religión es falsa por donde se mire. Y dentro de ella nadie va a tener salvación. De todas maneras, va a ser así. Si usted está metido como tiene que va, ya está usted frito. No va a tener salvación. Tiene que salirse de ella y buscar a Dios directamente y no a través de grupos religiosas que quieren capturar a Jesús en sus oficinas ahí para hacerse llamar a Dios como la verdad, como una religión verdadera y suplantar a Jesús como la verdad. Bueno, amigos, gracias por su atención y será hasta el siguiente video que en cualquier momento lo preparo. Muchas gracias.